evangelístico. Les invito a que busquen en sus Biblias Hebreos 10. Estaremos leyendo del versículo 19 al 22. Hebreos 10, del versículo 19 al 22. Amén. Dice así: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. ¿Pueden tomar asiento, amados? Bien, como ya habíamos anticipado anteriormente, ¿verdad? El título de hoy es La entrada al lugar santísimo a través de la sangre de Cristo. Amados hermanos, y queridos amigos, hoy nos encontramos frente a una de las verdades más gloriosas y sublimes del Evangelio. El acceso del pecador a la presencia santa de Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Este no es un tema secundario ni tampoco de poca importancia. Es el corazón mismo, amados, de la redención. Es la esperanza para el culpable, el descanso del cansado y, por supuesto, la única puerta de salvación para la humanidad que está caída. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, las Escrituras responden una pregunta que es fundamental. ¿Cómo puede el hombre pecador acercarse a un Dios 3 veces santo sin ser consumido? La respuesta, muchos lo sabrán, pero para quienes no la saben, esta respuesta no está en los méritos humanos. Esta respuesta no está en nuestras obras, ni en una religión externa, ni mucho menos en nuestras obras morales. La respuesta está en una persona y en una obra: Jesucristo crucificado y su sangre derramada. Si algunos no lo saben, en el Antiguo Testamento Dios ordenó la construcción del tabernáculo y posteriormente el templo, como representación visible de su morada en medio de aquel pueblo. Aquel lugar estaba dividido, pero había un espacio supremo, un espacio que era sagrado, un espacio inaccesible, que era el lugar santísimo. En ese lugar reposaba el arca del pacto, cubierta por el propiciatorio donde se manifestaba la gloria de Dios. Levítico 16 nos enseña que solo el sumo sacerdote podía entrar a este lugar, y no lo podía hacer siempre. Lo podía hacer una vez al año, y no sin sangre. Era un velo grueso que separaba aquel lugar, y esto no era meramente una decoración. Podíamos decir que era una especie de teología visible. Era un mensaje bastante claro que decía que el acceso estaba cerrado, que la comunión estaba rota, que el pecador no podía entrar libremente a la presencia de Dios. Este acceso, amados, restringido, también nos muestra atributos de nuestro Dios. Revela en primer lugar su santidad absoluta. Tal como dice Isaías 6:3, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. La santidad de Dios no significa otra cosa que Él está completamente separado del mal. Él no puede ver el mal. No tolera el pecado. No lo ignora. Tampoco lo justifica. Por ende, querido amigo, no puedes entrar por tus propios méritos. No puedes entrar por tus obras, porque eres un pecador. Habacuc 1, versículo 13 dice que Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. El velo proclamaba silenciosamente: Dios es santo y nosotros no lo somos. También revela su justicia perfecta. En Deuteronomio 32:4 afirma que todos sus caminos son rectitud. Dios no puede absolver al culpable sin satisfacción. La justicia divina exige castigo.
Romanos 1:18 añade además que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Qué quiere decir esto? Que el lugar santísimo no era solo gloria, era también juicio para el impuro. Pero sobre el arca estaba el propiciatorio rociado con sangre, mostrando que el Dios santo y justo también es un Dios misericordioso, amados. Como dice el Salmo 85 en su versículo 10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Para comprender la necesidad de esa sangre, debemos entender primero la gravedad del pecado. Las Escrituras definen el pecado en 1 de Juan 3:4 como una infracción de la ley, es decir, una rebelión contra Dios, es desviarse del blanco, es vivir para uno mismo y no para la gloria de Dios. Romanos 3:23, un pasaje muy conocido, declara que todos hemos pecado. No algunos, esto es muy importante que lo entiendas, no algunos, ni siquiera los peores, sino dice que todos pecamos. El pecado no es solamente lo que hacemos mal, es lo que somos por naturaleza y también es lo bueno que dejamos de hacer. En Efesios 2, versículo 1, dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Y por ende, un muerto no puede acercarse a Dios, porque necesita vida, necesita estar limpio y necesita expiación. Podemos decir que el pecado, a la luz de las Escrituras, no es simplemente cometer errores o fallar ocasionalmente en hacer lo correcto. Es una condición profunda del corazón humano, que vive separado de Dios y está en abierta rebelión contra Él. La Biblia declara en Romanos 3, 10 y 11 que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Podemos decir que quienes no conocen a Cristo viven bajo esta realidad espiritual. Pueden tener moral, pueden tener religión, pueden tener buenas intenciones, pero permanecen alejados de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado ha corrompido su naturaleza, ha corrompido su mente y también ha corrompido su voluntad. El pecado es vivir para uno mismo, en lugar de para la gloria de Dios. Es amar más el mundo que al creador del mundo. Es ignorar la autoridad y rechazar su ley. Por eso vemos que en Isaías 59:2 se afirma lo siguiente: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El hombre sin Cristo, querido amigo, puede caminar por la vida sin percibirlo, pero espiritualmente está fuera de la comunión con Dios, separado de su vida y bajo condenación, como enseña Juan 3:18, que dice que el que no cree ya ha sido condenado. En este estado, contrasta radicalmente con lo que representa el lugar santísimo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que simbolizaba el lugar santísimo? Simbolizaba pureza, ¿cierto? Simbolizaba la gloriosa y perfección de Dios. Allí no podía entrar cualquier persona, ni en cualquier condición. Solo podía entrar el sumo sacerdote y solo con sangre, porque la santidad de Dios no puede mezclarse con el pecado. Mientras el lugar santísimo vemos que representa lo que es la pureza absoluta, la justicia perfecta y por supuesto la gloria de Dios, el pecado sin Cristo simboliza todo lo opuesto. Que el pecador está fuera del velo, incapaz de acercarse por mérito propio, mientras que dentro del lugar santísimo habita la gloria de nuestro Dios santo. Por eso que el Evangelio es tan glorioso. Porque lo que el pecador jamás podría alcanzar por sí mismo, Cristo lo ha abierto con su sangre. El acceso a la presencia de Dios, que antes se encontraba cerrada sin Cristo, el hombre permanece fuera, pero por Cristo, el pecador arrepentido puede entrar confiadamente a la presencia de Dios. Esto es algo sumamente glorioso, amigos. Nosotros que estábamos
fuera de aquel lugar, por los méritos de Cristo, somos aceptados. Por eso Hebreos, en su último versículo que leímos hoy, declara que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La paga del pecado, vemos que es muerte, dice Romanos 6:23, y la sangre representa vida, derramada en sustitución. En el Antiguo Testamento se ofrecían corderos, pero en Hebreos 10:4 enseña que esa sangre no podía quitar los pecados, solo estaba señalando proféticamente a un sacrificio perfecto que vendría. Esto es sumamente glorioso, amados. Ese sacrificio perfecto es Jesucristo. Juan 1:29 lo presenta de una forma hermosa. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchos dicen, pero Jesús fue un mártir nomás. Pero no, Jesús no fue solo un mártir. Fue el cumplimiento de todo el sistema sacrificial. Nuestro Señor Jesucristo vivió una vida perfecta, como declara Primera de Pedro en su versículo 19, sin manchas y sin contaminación. Cumplió la ley que tú y yo hemos quebrantado, pero además murió de una manera sustitutiva. Isaías 53:5 dice que fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. En la cruz ocurrió el gran intercambio. Nuestro pecado fue puesto sobre él y su justicia es acreditada al creyente. Segunda de Corintios lo resume perfectamente en su versículo 21, dice, lo resume diciendo que aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Querido amigo, cuando Cristo murió, y lo representa muy bien Mateo 27 en su versículo 50 y 51, relata que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. No fue obra humana, fue Dios, declarando que este camino ya había sido abierto. Hebreo explica que ese velo representa su carne, su cuerpo fue rasgado para rasgar las barreras que nos separaban. El acceso fue comprado con sangre, pero para abrir ese camino, Cristo tuvo que sufrir de manera indecible. Amados, en el Getsemaní, según Lucas 22:44, su sudor era como grandes gotas de sangre, anticipando la copa de la ira que bebería. En la cruz, nuestro Señor clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Experimentando el abandono que tú y yo merecíamos. Fue escupido, fue golpeado, fue coronado con espinas. Su espada fue desgarrada con azotes. Sus manos y sus pies fueron atravesados con clavos. Su rostro fue desfigurado como profetizó Isaías en el capítulo 52, versículo 4. Pero su sufrimiento más profundo no fue físico, sino judicial, porque Gálatas 3:13 dice que fue hecho maldición por nosotros. La ira que debía caer sobre el pecador ha caído sobre el Hijo. El infierno que merecíamos se descargó sobre él para abrirnos el camino al lugar santísimo. Por eso, amados, Hebreos 10:22 nos extiende una invitación que es sumamente gloriosa. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. No dice aléjense, dice acérquense. No por obras, no por religión, sino por la sangre de Cristo. Amados, pero este acercamiento implica arrepentimiento. Hechos 3:19 llama a arrepentirse y a convertirse. Arrepentirse es reconocer el pecado y aborrecerlo y volverse a Cristo. La sangre no solamente abre el camino, sino que también limpia nuestras conciencias. La Escritura también advierte solemnemente que rechazar esta sangre tiene consecuencias que pueden ser eternas. Hebreos 10:29 habla de pisotear la sangre del pacto. No hay otro sacrificio, amados. No hay otro mediador. No hay otro camino. Quien rechaza a Cristo permanece fuera de la presencia salvadora de Dios y bajo su justa ira. No hay otro camino, amados. Y eso lo hemos repetido hasta el cansancio, pero es importante que lo entiendas. O es camino de salvación o es camino de condenación eterna. Y es por eso que este llamado
resulta sumamente urgente, querido oyente. El velo está abierto, la sangre de nuestro Señor está derramada, el trono está accesible, pero esto no es para siempre. Un día esa puerta se va a cerrar y el Señor vendrá a hacer justicia. Y si no te has arrepentido de tu vana manera de vivir, y si no has entregado tu corazón en fe a nuestro Señor Jesucristo, serás condenado, querido amigo. No hay otra opción. ¿Es salvación o es castigo eterno? Una vez más, te invito a contemplar a Cristo. Sus manos traspasadas por los clavos, su frente coronada de espinas y bañada de sangre, su costado abierto por la lanza. Cada herida y cada gota derramada proclaman el precio que fue pagado para abrir el camino hacia la presencia de Dios. Que esta escena lleve a cada uno de nosotros que podamos meditar y reflexionar seriamente sobre nuestra propia condición delante de nuestro Señor. La culpa y el pecado y la vergüenza que cargamos no pueden ser quitados por tus buenas obras, pero sí pueden ser quitados por la sangre de nuestro Salvador. La gracia de Dios sigue extendida el día de hoy. Su invitación es a todo pecador que se vuelva a Él con fe y arrepentimiento. Porque como promete Isaías 1:18, aunque los pecados sean como la grana, vendrán a ser como blanca lana delante de nuestro Dios. Así la sangre de Cristo no solo limpia al pecador, sino que abre el camino a la presencia misma de Dios. Y por medio de su sacrificio, el velo ha sido rasgado y el camino al lugar santísimo ha quedado abierto para todo aquel que quiera acercarse en fe y arrepentimiento. Puede parecer que sea redundante, pero eso es lo más importante. Venir en fe y arrepentimiento a nuestro Señor. Porque quienes rehúsan a confiar en Cristo permanecen fuera, cargando todavía con su culpa y separados de la presencia salvadora de Dios. Pues no hay otro camino, y tampoco hay otro mediador que pueda llevar al pecador ante la presencia de un Dios 3 veces santo. Solo la sangre de Jesucristo abre la puerta al lugar santísimo. Fuera de Él, solo tenemos distancia, condenación y una eterna separación con Dios. El llamado es a que puedas meditar. El llamado a que puedas abrir tu corazón. Que puedas entender que eres un pecador. Y que por la gracia de Dios puedas ser llamado a arrepentimiento y fe. Te invito nuevamente a que medites en esto. Porque la presencia de Dios, estar en su gloria, es sumamente sublime. Les invito a que se pongan de pie para que oremos a nuestro Señor. Buen Dios, Señor amado, damos gracias, Señor, por su sacrificio en la cruz. Damos gracias, Señor, por el amor que nos mostró. Porque sin su sacrificio no podríamos acercarnos al trono de Dios. Gracias, Señor. Ayúdenos a examinarnos, a evaluarnos, a reflexionar en nuestras vidas, mi Dios. A tener esa necesidad de buscarle, Señor, y de ver lo glorioso que es usted. Ayúdenos, Señor, a meditar cada día en su palabra, mi Dios. Y que podamos llevar las buenas noticias a nuestras familias, a nuestros amigos. En esencia, a todo el mundo, mi Dios. Le damos gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.